Dios, primero Dios mediante, este capítulo. Y Proverbios es un libro tan especial porque es un libro de sabiduría, pero es un libro de sabiduría de Dios. Nosotros vivimos en un mundo en que se sabe mucho de todo, o sea, se sabe de todo. Hay expertos en todas las materias que nosotros podamos imaginar en el ámbito de la vida. O sea, hay expertos en comportamiento humano, expertos en comportamiento infantil, expertos en comportamiento escolar, expertos en todo, pero finalmente te das cuenta que todos los lugares donde se trabaja, ya sea con niños o personas, están sobrepasados por distintas situaciones que ocurren en estos espacios, en estos lugares. Es decir, por más conocimiento que se tenga de lo que es la conducta humana, pareciera ser que menos respuesta hay. Hay más interrogantes que respuestas respecto a la conducta humana. Y eso es importante, interesante, porque uno puede decir, en una era de tanto conocimiento, en una época de que se sabe más de todo, no hay respuestas para esas cosas, no hay respuestas para los desafíos que enfrentamos y enfrentan los distintos espacios y en los distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, cuando tú ves eso, y cuando tú también estudias la Biblia, te das cuenta de algo. Te das cuenta que el resultado de lo que es el mundo es el resultado de haberle dicho a Dios: ¿sabes qué? No quiero tomarte en cuenta. Quiero vivir mi vida, quiero vivir independiente, déjame vivir solo. Y lo que Dios hace cuando eso pasa, y eso lo vemos en el libro Romanos, en capítulo 1, es que Dios dice: ok, ¿tú quieres vivir solo? Vive solo. ¿Ok? Y entonces nosotros vemos que todo el desenfreno que hay en el mundo, todo lo que se ve, la inmoralidad sexual, la confusión de la identidad de género y todas esas cosas, es una posición del corazón a decirle: ¿sabes qué, Dios? No. Y que además la respuesta de Dios sea: haga lo que quiera. Porque hay un punto en que Dios te dice: haga lo que quiera. Pero Proverbios nos ha enseñado algo, ¿verdad? Proverbios nos ha enseñado que el conocimiento es nada, la sabiduría lo es todo, pero la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios nosotros hemos aprendido algo importante, y es que para ser sabios no necesitamos tener un gran coeficiente intelectual ni estudios universitarios. Lo que necesitamos es asumir nuestra realidad frente al Señor, es humillarnos y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no sé nada, tú lo sabes todo y quiero aprender de ti. Quiero sentarme y escuchar y aprender de ti. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ninguna persona que no considera a Dios en su vida va a poder ser considerada sabia. Con conocimiento, probablemente, pero no sabia, porque el sabio es quien se humilla ante Dios, el que lo escucha y tiene al Señor, tiene temor de Dios, que es reverencia, que es consideración, que es darle el lugar que le corresponde. Eso es temor, darle el lugar a Dios que corresponde y escucharlo. Y lo que nosotros hemos venido viendo en los capítulos 2 y vamos a verlo hasta el 7, es que Dios nos ha estado hablando como, en cierta forma, un padre habla a su hijo. Y para nosotros ha sido genial, porque para nosotros podemos entender la relación de Dios con nosotros de padre a hijo, también podemos entender la relación de nosotros con nuestros hijos, cómo es que se da. Y una de las cosas que vimos nosotros es que el último estudio que tuvimos de Proverbios, los versos del 1 al 13, vimos que el padre que ama a su hijo va a ser un padre que lo instruye. O sea, cuando uno dice: yo como padre amo a mi hijo, el reflejo de mi amor por mi hijo o mi hija es que yo voy a instruir, le voy a ofrecer una instrucción, le voy a dar instrucciones. Y es para que funcione bien la cosa, ¿ves? Cada vez que uno compra un aparato, uno tiene el manual y tiene las instrucciones de armado, las instrucciones para sacarle el mejor provecho a ese aparato. Nosotros somos seres humanos, y para que nosotros vivamos y realmente podamos
tener plena satisfacción de nuestra vida, tenemos que ir a nuestro Padre, nuestro Creador, y Él nos va a dar las instrucciones respecto a cómo nosotros podemos llegar a funcionar mejor, en pleno, un funcionamiento pleno. Entonces lo que nosotros vimos que el Padre que ama a su Hijo lo instruye, y eso es nuestro Padre Celestial que nos instruye, que nos advierte, que nos menciona que debemos adquirir la sabiduría, que no debemos de olvidarla, que no debemos abandonarla, que debemos estimarla. ¿Te acuerdan? Que no es lo mismo eso, el estimar la sabiduría, porque uno puede decir, bueno, sí, yo quiero ser sabio, yo quiero ser como Dios, o sea, quiero escuchar a Dios, pero llegar a estimarla, hay un nexo de por medio, hay amor de por medio. ¿Por qué José salió huyendo de la casa de Potifar? Salió huyendo de la mujer de Potifar, porque el amor por Dios era mayor. La ley no te guarda algo, la ley no te da apego a nada. Tú no le tienes apego a la ley, ¿verdad? Cuando uno ve 60 por hora en la carretera, ¿qué apego tiene uno a eso? Ninguno. Es un letrero que está ahí, ¿ok? Pero cuando tú dices, tengo un hijo en la casa, si le pongo más de 60, corre el riesgo de chocar. Ahí hay otra cosa. Hay un elemento que se llama amor. Y te hace sentido la ley cuando hay amor. Y ese es el punto. Dios quiere que nosotros lleguemos a entender nuestra relación con Él de amor, y por eso este libro, y por eso sus instrucciones, y por eso son las instrucciones que Él nos da, por eso, porque nos ama. Entonces, mientras no entendamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial de hijo a padre, de esa forma tan amorosa, difícilmente vamos a lograr experimentar una relación con Dios viva y como de amor, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, todo lo que vemos en este capítulo, en los versos que vienen ahora, tienen esa finalidad de mostrarte el amor que Dios tiene para ti y mostrarte que hay caminos y sendas por las cuales tú y yo no deberíamos ni siquiera de andar. Mira lo que dice el verso 14, dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Entonces, en esta relación de padre a hijo, recordemos, el verso 1 del capítulo 4 ya dice, oigan hijos. El verso 10 del capítulo 4 dice, oye hijo mío. Y más adelante el verso 20 también va a decir, hijo mío. Son consejos de un padre a un hijo. Y entonces, aquí está el padre cuidando a su hijo, cuidando a su hijo. Es lo que hace un padre, ¿verdad? Nosotros queremos cuidar a nuestros hijos. ¿Quién no los quiere cuidar? Y cuando vemos una amenaza y cuando vemos que nuestro hijo está pisando por un camino que sabemos nosotros que si sigue pisando la próxima vez ahí, lo va a llevar hacia un precipicio, o va a llevar que ese camino lo va a llevar a ser atropellado de alguna forma, o lo va a llevar a un precipicio derechamente, nosotros impedimos que nuestro hijo vaya por esa senda. Y es el amor del Padre el que nos lleva a decirnos a nosotros, no entres. Cuando Él dice no es un no simplemente prohibitivo de decirte no porque se me dio la gana de que no. Te dice que no porque el lugar y el camino que tú vas, y Él te dice que no, es porque te va a llevar a la perdición, porque va a significar un dolor para tu vida, porque te va a apartar del Padre y vas a experimentar una fuerte caída. Entonces, ese es el punto. Cuando Dios dice no, no es un no simplemente como a veces dice la mamá cuando éramos chicos nosotros, ¿verdad? Pero mamá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay una razón, y la razón es cuidado. La razón es cuidado. Es que Dios nos quiere cuidar. Y como Dios nos quiere cuidar, entonces Él nos dice, no entres. Fíjate algo importante, por la senda. ¿Ya?
Y dice, ni vayas por el camino de los malvados. Fíjate que hay una diferencia. Habla de senda y habla de camino. ¿Te das cuenta? Son dos palabras distintas. ¿Qué diferente hay entre ellas? Para esto nos sirve harto el hebreo, cuando fue escrito, el idioma que fue escrito esto. Porque la senda en el hebreo, es una palabra que hace referencia a un camino que ya ha sido transitado. ¿Ya? O sea, camino, no senda, camino. Es un espacio donde ya ha sido transitado. Eso es un camino. Por ejemplo, en el campo, antes de que se parcelara, no había por dónde pasar, ¿verdad? No había por dónde pasar, no había camino, no había nada. Entonces se tuvo que abrir un servidumbre que se llama, un camino, y hubo que meter máquina y hubo que hacer un camino derechamente, sacar vegetación, sacar árboles, sacar todo y hacer un camino donde va a pasar no solo una persona, van a pasar muchas personas, no solo un auto, muchos autos. Entonces, es un camino, es algo que está transitado constantemente, está abierto y tiene su objetivo y que lleva una dirección. Eso es un camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Por qué dijo eso? Porque para ir al cielo es el único tránsito. Es el único tránsito. Todos los que quieran ir al cielo tienen que caminar ese mismo camino. Es decir, seguir a Jesús. Nada más. Es un camino que es el único que ha sido transitado. Jesús es el camino. Él transitó ahí. Y Él murió en la cruz. Entonces tú y yo entramos en Jesús y transitamos su camino. Entonces cuando dice Salomón acá, no entres en la senda ni vayas por el camino. Senda, en cambio, es otro asunto. Senda es como un curso de acción. El curso que tomas, aunque esté el pasto de este porte, los que somos de campo saben, a ver, mejor voy a pasar, no por el camino, voy a pasar a lo derecho ya. Hay así unos trigales, hay así un pasto, pero no hay camino. Yo lo hago. Yo aplasto la senda. Yo aplasto el pasto y hago una senda. Eso es senda. No es un lugar que está abierto para que sea transitado anteriormente. Es algo que tú tomas la decisión de atravesar por ahí. Entonces fíjate que eso es una diferencia sutil pero importante. Cuando dice que no entremos en la senda de los impíos, nos está diciendo no tomemos el camino corto. No tomemos el camino corto. No desviemos del camino que ya está marcado por Dios. No te hagas tu propio camino para llegar a ser espiritualmente maduro. No tomes tu propio camino para, entre comillas, buscar la felicidad y el gozo. El camino ya está. El camino es Jesús. No busques tu propio camino. No entres por esos caminos porque no van a llevar a buen puerto. Y lo segundo, la senda. Y el camino, no camines por donde transitan los malvados, por donde ellos andan. Y estamos hablando de sus prácticas, ¿verdad? Sus prácticas. Nunca la Biblia nos dice que nosotros no debemos de juntarnos o compartir con la gente de este mundo, con gente que no conoce a Jesús. Jesús se juntaba, se unía, compartía con ellos, ¿verdad? Pero si hay algo que Jesús nunca hizo es caminar el camino de ellos. Jesús fue capaz de estar en medio de ellos, de incluso comunicarse con ellos, pasarlo bien con ellos, hasta cierto punto. Siempre le gustó a Jesús comer con los pecadores, eso me llama mucho la atención. La acusación de los religiosos era que Jesús comía con pecadores, y comer era un acto de compañerismo, visto por los judíos como tú no invitabas a tu mesa a comer a cualquiera, pero Jesús sí comía con cualquiera. Pero Él nunca transitó los caminos del impío, nunca anduvo por esas sendas ni esos caminos. Entonces cuando nosotros nos dice que no andemos por los caminos de los malvados, no nos dice que nosotros nos vayamos a vivir a las montañas y que nosotros no nos juntemos con nadie que no sean creyentes, pero nos está diciendo que debo tener cuidado
de por dónde ellos andan y cuidado de no andar en ese camino que los impíos andan, sino que debemos de andar en el camino del Señor. Eso es muy importante. Entonces, el Padre quiere evitar que tengas consecuencias y por eso dice no. Cuando Dios dice no, no es porque es mala onda. Cuando Dios dice no, es porque te está cuidando, porque te está guardando, porque su amor por ti es grande y Él quiere que vayas por su senda y Él sabe que otra senda te va a llevar a perdición. Ese es el Señor. Siempre sus mandamientos son para evitar sufrimiento y consecuencias. Eso es muy importante. Y eso es el cuidado que Dios quiere darte. Pero cuando nosotros le decimos no a Dios, como estos malvados, que no duermen, dice el verso 16, son las características de ellos. No duermen a menos de que hagan lo malo. Son personas que han decidido voluntariamente decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero seguir mi propio camino. Y Dios no les va a decir, ay, pobre yo. Va a decir, vaya por su propio camino. Tienen la libertad de hacerlo. Pero Dios nos advierte de eso. Romanos dice que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál verdad el hombre detiene? Es una sola, y es lo que pasó en Edén. ¿Con qué Dios dijo eso? Sigue siendo la misma premisa de Edén lo que pasa en nuestros días. No hay nada nuevo, nada. La gente escucha la voz diciendo de Satanás, diciendo, así que Dios dijo eso, no te preocupes, sigue tu camino. Cuestiona a Dios, pero Dios nunca Dios siempre va a guardar a los suyos, pero al impío que insiste en hacer sus fechorías y sus maldades, créeme, el Señor le dice, y va a llegar un punto, y llega un punto en que Dios dice, ¿sabes qué? Haga lo que quiera. Cree en la mentira, créanla con fuerza. Y eso es lo que va a hacer con el anticristo. ¿Usted cree la mentira, mundo? ¿Cree la mentira? Tomen. Ahí está el padre de mentira. Crean en él. Eso es interesante, ¿eh? Pero fíjate que todo lo que Dios hace y lo que Dios nos dice no tiene una finalidad de cuidarte. No tiene otra finalidad. No tiene la finalidad de ser mala onda, de parecerte a alguien exageradamente riguroso. No. Pero te quiere cuidar. Cuando Él dice, y si de nuevo vas a Romanos capítulo 1, tú te das cuenta que hay una progresión en el hombre. Primero, el hombre, a veces vemos la homosexualidad como el gran pecado. No basta ser homosexual para ser pecador sexualmente. ¿Lo has pensado? Porque los heterosexuales adulteran, y eso es un pecado sexual. Fornican, y eso es un pecado sexual. ¿Cuánta gente, incluso en la iglesia, ¿no? O sea, buena onda, estamos juntos, no nos hemos casado, estamos juntos? Eso es pecado, o sea, es pecado por donde lo mires. Pero tendemos como a engrandecer o ver algunos pecados más grandes, y es de la misma área, del área sexual, y corresponde hacer lo mismo. Entonces tú decides hacer tu propio camino en todo eso. Hay gente que Dios dice, mira, tienes que casarte, y dice, no, pues, ¿por qué? ¿Te fijas que es lo mismo? Es lo mismo de Edén.
Es que Dios me dijo que no podía comer esos frutos. No, pues, pero ¿por qué? ¿Te fijas? Es el mismo concepto, es la misma idea hasta nuestros días. Pero nosotros, sus hijos, que amamos a nuestro Padre, tenemos un Padre que nos ama y que dice no porque nos ama. Y si te dice no algo, es porque te está cuidando. Si dice que no tengas sexo antes de matrimonio o extramaritalmente, te dice, te va a traer problemas, te va a traer consecuencias. Cuando Él dice no, no es un no a secas, es un no porque te está guardando, te está cuidando de algo. Entonces, eso es muy importante. Debemos guardarnos de ir en otra dirección que no sea la dirección del Señor. Debemos apartarnos del camino, debemos de apartarnos de la senda, debemos de apartarnos del camino por donde el impío va. Debemos de apartarnos de eso y debemos someternos a Dios. Es muy importante. Quiero leerles primero de Juan 1:5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos tener comunión con Él, comunión, compañerismo, pero andamos, ¿viste?, en tinieblas, es decir, caminando por sendas de los impíos, caminando el camino de los malvados, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, en lugar de andar por sendas de los impíos, andamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te fijas? El caminar cristiano es un andar, es un caminar constante. Entonces vale la pena preguntarnos esta noche, ¿en qué camino me siento cómodo? ¿Qué camino estoy caminando? ¿En qué senda ando? ¿Le estoy torciendo la mano al Señor tratando de irme por una dirección a campo a traviesa y no estoy yendo por la senda que Dios me ha trazado? Y sabes tú que hay gente que ha caminado antes que tú, que vale la pena oír y escuchar. Hebreos capítulo 11 muestra una larga lista de personas que caminaron antes que tú. Y ese libro en el capítulo 11 nos muestra que esas personas que caminaron antes que tú y yo no eran personas perfectas. Aunque en Hebreos 11 pareciera ser que fueran ángeles del cielo. Gracias a Dios existe el Antiguo Testamento donde están sus historias. Y ahí tú te puedes dar cuenta que no fue así. Pero son héroes de la fe. Porque a pesar de todos los errores que tuvieron y cometieron, David, Abraham, todos, Jacob, su nombre significa pillo. ¿Te fijas? Todos esos hombres caminaron una senda, caminaron un camino. Y por eso es que Romanos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro, no solamente esos del Antiguo Testamento, sino que también otros hermanos que han partido antes que nosotros y han trazado una senda, dice, teniendo delante de ustedes tan grande nube de testigos, dice, entonces caminen como ellos, despónjense de todo el peso y del pecado que les asedia y caminen la misma senda. ¿Te fijas? Entonces Dios tiene una senda, Dios tiene un camino para ti y tienes que andar en él, como Juan nos decía también. Tienes que caminarlo, es una decisión de todos los días. ¿Por dónde voy a poner mi pie? ¿Por dónde voy a caminar? El camino está libre, es despejado, porque la carga del Señor es ligera.
Si me desvío por otro camino, va a estar el problema. Y por eso Dios no quiere que evitemos eso. Por eso en el 18, volviendo a Proverbios 4, vemos el contraste. Dice, pero la senda de los justos, es el contraste con lo de los impíos. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Ahí está la diferencia. La senda de los justos, es decir, el modo de acción, el curso que toman los justos. El curso que toman es como luz de la aurora. Y es más, dice que va en aumento. O sea, es algo que va aumentando, va creciendo. Esa luz no queda solamente tenue. A lo mejor cuando nosotros comenzamos en Cristo, somos una luz media tenue, ¿no? O sea, una ampolletita de esas de Navidad, esas lucecitas de Navidad que a lo mejor en medio de todo el patio oscuro no alumbra mucho, pero alumbra. Pero si seguimos la senda de los justos, dice que esa luz va a ir cobrando cada vez más fuerza, y va a ser tan fuerte que ya va a alumbrar más espacio. Ya va a haber más gente que se va a dar cuenta de que tú eres una persona que le ha entregado su vida a Jesús. Ya no solamente va a ser tu familia, va a ser más allá de tu familia a lo mejor. Incluso puede traspasar las fronteras de tu casa y esa luz alumbrar a tus vecinos y a tus colegas de trabajo de alguna u otra manera. Porque es una luz que va en aumento. La luz va en aumento en nuestro día hasta que va a ser pleno día. Va a llegar el momento en que vamos a brillar tanto con la luz de Jesús que realmente esa luz va a impactar nuestro entorno. Entonces hay un contraste aquí. Ahora mira lo que dice el 19. Dice, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Nuevamente dice, el camino de los impíos es Darak, el lugar por donde ya se pasó antes. Mucha gente ha pasado ahí. Ya el camino de los impíos está más que probado cuál es su final. O sea, eso ya lo sabemos. ¿Cierto que sí? Ya sabemos las consecuencias que traen ciertas cosas. Ya sabemos las consecuencias que traen ciertos caminos y sendas que puedo tomar. Ya sabemos. Por eso dice que ya se sabe por dónde se anduvo. Dice, no saben en qué tropiezan. No saben en qué tropiezan. Eso es interesante. Pese a que ellos tropiezan, no se logran dar cuenta por qué cayeron. Interesante eso. Ahora mira lo que dice el 20. Nuevamente, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ok, quiero andar por el camino justo, ¿ya? Quiero andar por el camino justo, no quiero ir por el camino impío. ¿Qué tengo que hacer? Oír, prestar atención a lo que Jesús nos dice. ¿Qué dice Juan, capítulo 10, versos 2 al 5? Primero, ¿qué dice Juan 10? ¿De qué habla? Yo creo que todos saben, pero a lo mejor no se acuerdan bien. Pero es un capítulo bien conocido. Habla del buen pastor. Juan 10. ¿Se acuerdan del buen pastor? El buen pastor, su vida va por sus ovejas, ¿cierto? El buen pastor. Pero hay algo que sus ovejas hacen. ¿Qué dice? Oyen su voz. Pero hay otra cosa más. Y lo siguen. ¿Cierto? Lo siguen. Entonces, es lo que Proverbio nos está diciendo acá. Proverbio nos está diciendo, cuando saca toda la suya, las ovejas dice, va delante de ellas. O sea, yo no voy delante, él va delante. Y dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto es súper interesante porque han visto ustedes cuando hay unos videos en que el pastor de ovejas, así como que las ovejas tienen los rebaños revueltos a veces, los pastores, son distintos pastores de distintos rebaños y las ovejas se les revuelven.
Pero cuando uno de ellos silba, ¿cierto? Solo las ovejas que conocen ese silbido le siguen a él. Las otras se quedan ahí. Entonces, interesante, porque esto nos habla de que obviamente la voz de Jesús, sus hijos la van a identificar. Cuando Jesús habla, sus hijos la identifican. Pueden saber cuál es. Entonces, cuando la oyen, cuando conocen su voz, le siguen detrás. Entonces, eso es muy importante, ¿ves? O sea, lo que necesitamos hacer es prestar atención a lo que Jesús nos quiere enseñar, y tenemos que no solamente escucharlo, sino que además seguirlo detrás, ir detrás de él. Luego nos dice primero de los oídos, luego el verso 21 nos dice de los ojos y el corazón. Dice que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora dice que las palabras de Jesús, del Señor, necesitamos no solo oírlas, sino fijar nuestra mirada en ellas, poner nuestro foco en ellas. No, aunque nos digan muchas cosas alrededor, está lo que Jesús dijo, y si Jesús lo dijo, fijo mi mirada en eso. Cuando fijo mi mirada en lo que Dios dice y no lo que el mundo dice, entonces puedo tener claridad respecto a mi vida. El mundo te va a decir un montón de cosas, pero el 21 dice que no me puedo apartar mis ojos de lo que me está diciendo el Señor, y además guardarlas en mi corazón. En mi corazón, eso es tan importante. Dice, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, mira, finalmente tú vas a caminar la senda y el camino que está en tu corazón. Depende de lo que tengamos en el corazón, será el camino que voy a caminar. Y va a ser así siempre. Si en el centro de tu corazón está Jesús, si tu corazón le dio el centro a Jesús, entonces tú vas a caminar el camino de Jesús. Pero si en el centro de tu corazón está otro Dios distinto, diferente, estás tú, por ejemplo, entonces tú no vas a caminar la senda de Jesús, vas a caminar tu senda, lo que tu corazón te dicte. Porque depende de lo que tengas en el corazón, es lo que tú, es el camino y la senda que tú vas a caminar. Entonces aquí entramos al punto más adentro del origen de nuestros caminos. El origen del camino que nosotros caminamos está en nuestro corazón. Dependerá de eso el camino que nosotros caminemos, del corazón, de dónde está el corazón. Y dice la palabra que el corazón es muy engañoso. Es muy engañoso. Entonces, si no tengo a Jesús como el centro de mi corazón, no voy a caminar la senda de los justos, voy a caminar mi propia senda. Eso es muy interesante. Entonces, ¿qué tengo en el corazón? ¿A quién tengo en el corazón? El peor engaño que este mundo tiene es pensar que existe el ateísmo. El ateísmo no existe, no es una verdad, no es realidad eso. El hombre, no existen las personas que no crean en Dios. Existen las personas que no creen, que no se someten a este Dios. Pero todos tienen un Dios o lo han reemplazado por algo. Porque todos nosotros fuimos creados con esa necesidad de Dios. El problema es que lo reemplazamos con algo. Cuando no tengo al Señor, lo reemplazo con cualquier otra cosa. Nadie es ateo, todos tenemos un Dios. Todos creemos en Dios, pero hemos decidido reemplazarlo y poner otras cosas como nuestro Dios. Entonces,
Por eso el corazón es tan importante. De él brotan los manantiales de vida. Así como de él brota maldad, también de él brotan manantiales de vida. Cuando tengo a Jesús, cuando está en el centro de mi vida, pueden brotar manantiales de vida. Y eso me gusta porque es un brote, una cosa que sale desde adentro. ¿Ves? Importante. Brota desde ahí. Entonces, qué senda y qué camino voy a tomar dependerá de dónde está mi corazón. De dónde está mi corazón. Esa es la senda que voy a tomar. Ese es el camino que voy a tomar respecto a dónde está mi corazón, ¿no? Ahora, el 24 hasta el 27 son los últimos consejos de este padre respecto a la sabiduría y el camino de los impíos y el camino de los perversos. Dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente de ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Apártate o aparta tu pie del mal. Bueno, cuando tú tienes un corazón hacia Jesús, entonces eso va a influir en tu boca, en lo que hablas, en lo que miras, en lo que deseas. En todo eso va a influir cuando en mi corazón está Jesús, en el centro. Él va a influir todas las demás áreas de mi vida. El gran error de muchas congregaciones que no se diferencian mucho de la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué dice la terapia cognitivo-conductual? Te dice, modifica tu pensamiento, entonces ese pensamiento te va a cambiar. Entonces, yo estudié todos esos asuntos. Entonces te decían, ya mira, si tú vas camino a adquirir droga y tomabas una cierta dirección, una cierta calle, toma otra calle. Entonces como que decía, y entonces los chicos decían, los tíos me dicen que tengo que tomar otro camino, y me decían, pero yo lo tomo y después vuelvo y hago el corte y voy a llegar igual donde me están vendiendo la droga, porque finalmente no se trata de algo externo. El hombre no cambia. El hombre no puede cambiar. No puede. Insistimos en tratar de cambiar. Jesús solo la cambia. Yo lo creo así. Y nadie puede cambiar a menos que nazca de nuevo. Porque tampoco el tema es creer en Dios. Hay muchos teístas que no son transformados. Nicodemo era uno. Nicodemo era un teísta. ¿Saben lo que es teísta, verdad? Alguien que cree en Dios. Alguien que acepta que Dios existe, que es real, que acepta que la Biblia es la palabra de Dios. Timoteo aceptaba todo, Nicodemo aceptaba todo eso. Era un hombre teísta, creyente. Pero cuando se topa con Jesús, Jesús le dice, Nicodemo, tú no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo si quieres ser un hijo de Dios. O sea, necesitas ser transformado para ser un hijo de Dios. Y solamente creyendo en mí y lo que yo voy a hacer en la cruz es posible. ¿Te fijas? El hombre no cambia. Por eso el corazón aquí es tan importante. Cuando Dios cambia mi corazón, cambia mis motivaciones, cambia mis sentimientos, cambia mi sentido, cambia mi dirección, cambia mi foco, cambia lo que pienso. Antes pensaba esto, hoy no lo pienso porque Jesús me cambió.
puso otro corazón en mí, me dio un nuevo corazón, ya no el deseo lo mismo que antes. Y aunque a lo mejor vienen deseos anteriores, pero ya me desagrada, ya no me agrada. Y entonces no camino los caminos de los impíos ni los caminos de las sendas de los injustos, porque ahora deseo esto otro. Porque deseo agradar a Jesús. Y por eso voy a apartar mi boca perversa de mi boca de hablar perversidades, voy a alejar los labios falsos de mí, voy a mirar mi senda y no desviarme, porque Dios me ha cambiado, Jesús me ha transformado. Por eso es que no existe esa cosa, mira, yo voy a ir a Jesús cuando cambie. ¿Han escuchado eso? Es muy común. Oh, amigo, y nosotros caemos en eso. Te invito a mi iglesia, vas a cambiar. No, la iglesia se cobija un montón de gente en la iglesia creyendo que está súper bien, creyendo que la gran sorpresa va a ser cuando tenga que enfrentarse al juicio. La iglesia ha sido por muchos años un lugar de refugio para pecadores que se golpean el pecho y siguen pecando sin arrepentirse. Por eso es muy importante que seamos claros en esto. Solo Jesús, y poniendo nuestra fe en Jesús, nuestro corazón es cambiado y transformado y nos da un nuevo nacimiento. Y entonces Él trabajará en nosotros. Y entonces te vas a dar cuenta que con el tiempo ya dejaste de decir groserías, dejaste de hablar perversidades, dejaste de anhelar cosas que anhelabas antes y no te vas a dar cuenta. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó y me sigue pasando. Y me va a seguir pasando. ¿Cómo es que hacía esto antes? ¿Cómo es que era de esta forma con mi esposa? ¿Cómo es que era de esta forma con mis hijos? No lo entiendo, pero hoy día digo, Dios, tú hiciste algo. Y pues algo hiciste. Y sigues haciendo. Entonces, esto es algo del interior. Es del corazón. Dios te cambia y te transforma desde adentro. Eso no lo puede hacer nadie. La ley sirve de cualquier lado, me refiero. En los colegios tienen normas y reglas y está súper bien, porque si no hubiera normas y reglas se matan todos adentro, ¿estás seguro? Porque el hombre es así. Imagínate con todas las normas y reglas que hay en los colegios. Pasan cosas, imagínate no hubiera nada. Esa romantización de que el hombre puede solo, el anarquismo postula eso, ¿verdad? Es como que si el hombre es capaz de gobernarse solo, no necesitamos Estado, normas, nada. ¿Quién dijo eso? Si Dios dejó todo y los magistrados, dice la Biblia, que son puestos por Él, y eso fue escrito cuando estaba Roma, es porque el hombre no puede vivir sin una regla encima. El hombre impío no puede vivir sin una regla encima, porque de lo contrario es la barbaridad más grande. Y aún teniendo las normas encima, las quebranta. ¿Por qué? Porque eso somos. Eso somos. Pero Dios nos ofrece una vida diferente. Cambiando nuestro corazón y anhelando un camino diferente, anhelando cosas distintas. Por eso Dios nos ha dado un nuevo corazón. Entonces, si Jesús es nuestro buen pastor, nuestro Padre, que nos guía, que nos quiere aconsejar, que nos habla, nuestra parte es simplemente inclinar mi oído, guardarlas en mi corazón, porque al guardarlas en mi corazón eso va a producir un efecto. No es el oír el que produce el efecto lo produce guardándolo en el corazón. Y de ahí va a brotar esta vida nueva, de ahí va a empezar a brotar, de ahí va a salir. Por eso que esto no es un decreto, de alguien te puede hacer una nueva persona por decreto o por un acto que tú hiciste. Esto es algo absolutamente de Dios y que es en Cristo. Entonces, no te desvíes ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, aparta tu pie del mal. Esos son los consejos de nuestro Padre, que quiere que caminemos en una dirección correcta,
pero para caminarla necesito guardar esa palabra en mi corazón con toda diligencia. Hay una sola cosa en que debo ser diligente, y es en poner la palabra de Dios en mi corazón. En eso debe ser diligente. Oírla y ponerla en mi corazón. Y Él me va a cambiar y Él me va a transformar. No hay nada mejor que ver a tu hijo siguiendo tus instrucciones, ¿verdad que sí? No hay nada mejor que eso. Y para mi Padre Celestial no hay nada mejor que un hijo de Él siga sus instrucciones. Porque larga vida vamos a tener en Él, calidad de vida en Él. Y con esto no decimos que no va a haber sufrimiento, pero es calidad de vida espiritual desde adentro. Vas a estar lleno. Entonces, nuestro Padre nos quiere cuidar, mis hermanos, nos quiere cuidar, y por eso hace lo que hace y nos dice lo que nos dice. Pero por sobre todas las cosas, Él quiere tu corazón, quiere capturar tu corazón para ahí poner su palabra para que dé fruto. Quiere ponerla ahí, quiere llegar a dar buen fruto. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, por tu amor, tu gracia, tu misericordia.